Resulta sumamente agradable llegar aquí a los estudios de Fion Televisión y encontrarse este personal que siempre está predispuesto para escucharte, para afrontar nuevos proyectos, para poner sus medios, su profesionalidad. Pero resulta mucho más agradable desde estos mismos estudios poder hacer llegar hasta ustedes personas como el invitado que hoy traemos. Hoy tenemos con ustedes a alguien que nos va a dar a conocer lugares de Málaga que solo nombrarlo evocan historia. Hoy traemos hasta ustedes al investigador, historiador y escritor Antonio González Villena. Bienvenido, Antonio. Buenas tardes. Antonio, ¿cómo es posible que des tanto trabajo, tanta meticulosidad? Porque veo que unos estudios muy meticulosos y muy bien trabajados. ¿Cómo es posible que des tanta productividad? Bueno, la productividad consiste todo en echarle tiempo y cariño. Y cuando se le echa el tiempo y el cariño, pues lo que hay que intentar de hacerlo es lo mejor posible. Ser un poco meticuloso, porque siempre tenemos quien nos critica, y entonces pues hay que perfeccionar un poquito las investigaciones para que no estén en boca de nadie. Pero, es mi lema. Claro, pero son trabajos que no nos lo imaginábamos, que decimos, por ejemplo, el último que ha aparecido, el Guadalmedina. Lo tenemos ahí al lado, pero hasta que no vemos el libro no nos damos cuenta de lo poco que conocemos de él. Bueno, del Guadalmedina, si hablamos a personas de mi edad, pues algunos dirán que su abuelo le hablaba de la inundación de 1907. Y si hablamos de la tuya, pues hablamos de la inundación de 1989. Entonces, claro, el Guadalmedina tenemos conocimiento de él desde la época fenicia. O sea, porque el origen de Málaga estuvo alrededor del Guadalmedina, el pueblo fenicio. Sabemos todos que huyó del Guadalhorce a refugiarse en Málaga. Exacto. Entonces el Guadalmedina era la fuente de agua que tenía el pueblo. Pues a partir de ahí es la historia del Guadalmedina. Fíjate si ha llevado agua encima. Pero la historia es tan grande, que te has enfocado en un episodio concreto. Bueno, le doy un repaso a toda la historia, o a casi toda la historia del Guadalmedina, de las inundaciones y de los muchos proyectos que empezaron en 1660 para desviarlo. Entonces a partir de ahí ya es todo un tema. Pero yo sí me centro en uno en particular que es el gran desconocido, el de 1888, en el cual un particular arriesgaba su capital a cambio del terreno que podía salvar del río. ¿Cómo eso? Que un particular, su capital, se la jugó entero. Sí, claro, porque hacer un desvío desde lo que hoy es la presa El Limonero hasta llevar la agua por detrás del arroyo Los Ángeles o el convento de Los Ángeles para desembocar en el arroyo El Cuarto, pues tenemos que ver qué tipo de obra era. Pero eso era un proyecto de una gran envergadura, ¿no? Muy ambicioso. Muy gran envergadura. Entonces él financiaba toda esa obra. A cambio se quedaba con todos los terrenos que dejaba libre el mar, el río. Y en los tiros y aflojos que tuvo con la política, con el ayuntamiento, con todo esto, para quedarse definitivamente con el proyecto, pues hizo la donación de un edificio para el ayuntamiento y una iglesia para Santo Domingo. O sea, además de librar Málaga del río, le regalaba
un ayuntamiento edificio, nuevo ayuntamiento y una iglesia. y una iglesia. Entonces, el proyecto, pues, el proyecto este original se encuentra en el archivo municipal. Ya no está perdido, ya está a la luz. Sí, está localizado, ya lo tienes localizado, No, Antonio lo ha ya recuperado. ya está recuperado y cualquier persona que quiera verlo físicamente, nada más que tiene que ir al ayuntamiento, al archivo y pedirlo, que se lo van a poner en la mano. Hablamos de 1880, una 88. época de enfrentamientos de monárquicos, conservadores, liberales. Todo. Ahí había Claro. unos Como ahora, entramados. ¿tú crees que ahora puede salir un proyecto adelante con la mezcla de políticos que tenemos? Pues entonces era igual. La verdad es que sí, tiene razón. Tiene Entonces razón. era igual. Ese punto de vista no me había fijado yo, tienes razón. Entonces el proyecto este es muy curioso porque está la memoria descriptiva de calidades a emplear, el presupuesto completo y los planos. Además, con una calidad de planos del arquitecto que es una maravilla, Sí. que se pueden ver porque, vamos, yo cuando veo estos dibujos y veo un proyecto nuevo, Actual. pues Aquí, mi cámara, Antonio. ahí está. Precioso, ¿eh? Qué plano, qué planimetría Un más bien plano hecha. de sesión. Los originales. Este es de la iglesia. Y si cogemos el del ayuntamiento, pues encontramos con una sección muy similar. Precioso edificio del ayuntamiento. Y después el edificio, que es el que yo tapo con los dedos, si se observan que tiene una raya intermedia, Sí. es que el plano se puede doblar Los pliegues. y estamos viendo el frente Ah, las 4 caras. y los laterales. Ah, qué interesante. O sea que es una auténtica joya de Sí, plano. sí que es, ¿verdad? Con esa arquería central. Precioso, hubiese sido un ayuntamiento muy bonito. Antonio, ¿y por qué no se realizó ese proyecto tan bueno? Bueno, si yo estaba- pienso que lo que ya hemos comentado, o quizás fuera de cámara, que las cuestiones políticas que hemos hablado, aquí llega un momento que hay un arquitecto que tiene una gran fama, además ganada a pulso, como es Sancha, y este hombre pues quería parte del pastel, entonces él apostaba por el encauzamiento que tenemos hoy, más que por el desvío. Total, que el inversor que teníamos Ujú. se cabreó y abandonó el proyecto Buah. y abandonó otra. De todas formas, aquí está todo al detalle, con los contratos, Todo. presupuestos, La correspondencia desvío. interna, la correspondencia interna, Vemos personajes ilustres que todos conocemos. a pesar que yo intento no Politizar. Politizar. Complicado, a mí me cuesta. por el hecho de que no me tilden de nada. Entonces hablo de autoridades, hablo de tal, figura el nombre de alcaldes, figura el nombre de concejales, pero que no los pongo a ellos como artífices del proyecto ni del trabajo, sino como circunstancias. ¿Te ha llevado mucho tiempo ese libro? Bueno, con el Guadalmedina llevo trabajando 20 años. 20 años con el Guadalmedina. ¡Wow! Ahí he encontrado cosas maravillosas, anécdotas. Bueno, 20 no, 30, perdón. 30 años. Pero vamos, que no he dedicado solamente a eso. Claro. O sea, que yo es que nunca llevo un trabajo solo. Siempre llevo empringado varios. Cuando me empantano en uno, Va a cambiar el otro. lo aparto y continúo con otro. Porque O sea que no- hay que decir que Antonio es una persona tan productiva que... ¿Cuántos libros tiene ya, Antonio? 17. 17 solamente. Nada más. Se dice pronto, pero ahí queda. Ahí queda. Y todos de la calidad y de la categoría, como por ejemplo, hablamos... ¿Conocen ustedes el Hospital Noble? Sí, lo conocen, saben dónde está, pero ¿qué historia tiene? Pues Antonio se ha encargado de escribirlo al detalle, ¿no, Antonio? Desde la escritura de los poderes que la familia noble entregó al cónsul de Inglaterra, Sí. hasta la escritura del notario,
que levantó hasta que le era entregado el edificio al ayuntamiento. Cónsul de Su Majestad Británica, sí señor. Los documentos vienen aquí íntegros. ¿Y cómo nace el Hospital Noble? ¿Por qué está allí? Bueno, el Hospital Noble viene a consecuencia de una pandemia. Otra más. Otra más. Y entonces el doctor Noble es un hombre que viene a Málaga huyendo de sus males, buscando el clima nuestro en espera de mejorar de su enfermedad. Y se encuentra con la pandemia aquí. Como profesional que es, pues se incorpora al equipo médico que trabajaba en Málaga y falleció contagiado. ¡Hala! Entonces no se pudo trasladar el cadáver porque era un riesgo trasladar un cadáver apestado. ¿En qué año hablamos, Antonio? Estamos hablando del año 1858. Mediados del 19. Sí, es verdad, una época complicada para los medios de comunicación. Y entonces la familia pues quería dejar un detalle de su padre en Málaga y decidieron hacer un hospital. Un hospital que sirviera para atender a los marinos que llegaran al puerto de Málaga de cualquier país y para los vecinos principalmente de la Malagueta. Ya sabemos que la Malagueta en esa fecha era un barrio de chabolas. De pescadores. Era más importante la coraza que la Claro, Malagueta. por supuesto. Entonces ahí empezó una trama de papeles para arriba, papeles para abajo, hasta que por último, con amenazas, porque llegó un momento en que el cónsul británico dijo que se llevaba los dineros para hacer el hospital en Francia. Se cabreó el hombre porque Claro, aquí porque no se aquí, aclaraban. aquí era un ir y venir. Había un concejal que decía que no hacía falta, otro que tal. Cuando había 125.000 pesetas de aquella época Era un dinero. para la obra. Después, cuando ya se consiguió que el terreno se le diera, pues ya casi empezada la obra, alguien dijo que por qué se le iba a regalar el terreno. Que el terreno que seguiría siendo siempre del ayuntamiento, que el edificio sería de la familia y que el terreno no. Total, que llegaron a un acuerdo que el terreno sería del ayuntamiento, pero que la potestad del edificio sería de la familia. Qué complicado hemos sido siempre. Y encima sido. para cosas buenas para nosotros. Para ¿no? nosotros. Qué Y si complicado. son gratis, Todo el mundo preguntamos quiere el por qué. Preguntamos el por qué. Después, el funcionamiento del hospital pues se le debe a la nobleza de Málaga, a las familias aquellas que tenemos en el callejero, Larios, Loring, Gru, Livermore, Masó, etcétera. Estas señoras pues crearon una sociedad que se llamó la Sociedad de Damas, que se valieron de las monjitas de San Vicente de Paul, que fueron las que se hicieron cargo de la dirección del hospital. Y del hospital civil. Bueno, en el hospital civil las monjitas llevaban una labor de ayuda, colaboración, pero no la dirección. Ajá, y entonces el Noble lo cogieron ya como dirección. Como dirección, bajo la potestad de la Asociación de Damas, lo cogieron en la dirección. Ahí consiguieron que los médicos actuaran de beneficencia, consiguieron del cónsul británico que pudieran pasar consultas particulares y ocupar parte del hospital, siempre y cuando que hubiera un mínimo de camas para el personal que estaba asignado al hospital. Buen acuerdo. Entonces, de lo que estos médicos cobraban, una parte se la quedaba el hospital. Había que mantenerlo. Había que mantenerlo. No está mal del todo. Después, las monjas también contribuyeron a crear un colegio de niñas
dentro del hospital, en las salas que nos ocupaban, que entraban por una puerta el lateral para que no accedieran al hospital y pagaban unas cantidades simbólicas para mantener las clases, o sea que también fue otra forma de subvencionarse, una escuela de pago. Y así estuvo funcionando el hospital 100 años. 100 años está. 100 años que no le costó al ayuntamiento nada. Y ha cogido un renombre y ha cogido una fama, bueno, importante. Pero sin embargo, cuando ya todo ha pasado, ya nadie se acuerda del Hospital Noble. Es verdad. Lo dejamos abandonar, aquello se convirtió en un almacén de masa, hoy tiene oficina, pero aquello se convirtió en un almacén. Ha estado totalmente abandonado. Abandonado. ¿Existen archivos de ese hospital? Sí, lo que pasa es que están muy desperdigados, no están todos en un expediente. Ah, no están centralizados. No están en un expediente, o sea que hay papeles que se encuentran, pues no sé, en el ramo de ornato, hay otros que se encuentran en obras públicas. Después, por ejemplo, como hablo de la acometida de agua y saneamiento del hospital, pues eso lo he encontrado en infraestructura. Oh, vea. Es decir, que la documentación en el municipal, que es donde más hay, está en 4 frentes Muy distintos. dispersa. Sí. Entonces te ha dado un trabajo grande, reunirlo todo y luego enlazarlo para que tenga sentido. Pues enlazarlo lo he hecho como los niños en el colegio, coger una almanaque e ir borrando fechas. Bueno, y a día de hoy queda de aquel antiguo hospital, además de la fachada, ¿qué más queda? Las 2 entradas y la capilla, aunque ya la capilla está transformada porque hay una hermandad de Semana Santa. O sea, pero el espacio es el mismo y todo es el mismo. La estructura es la misma, pero el ornato ha cambiado. Exacto, o sea, las 2 puertas del hospital sí siguen igual, con el mismo recibidor, el mismo hall, todo sigue igual. Ahora ya por dentro... ¿Y no hay ninguna placa o algo que recuerde a aquel doctor noble? Sí, hay a la entrada de la puerta principal sí hay 2 placas. Ah, pues, importante, importante. Eso hay que recordarlo. Sí. Pero sin embargo, sí he buscado otras 2 placas que un paciente regaló al equipo médico y esas no han aparecido. Vaya, por Dios. Que estén guardadas En una colección privada. en cualquier sitio, que se rompieran, que tampoco nos podemos engañar o extrañar que se rompieran cuando quitaron el tabique para ampliar el almacén, que la partiera y la tirara. Pudiera ser, sí. En la puerta principal sí existen estas 2 placas, que aunque no están puestas para poder leer, pero queda el sabemos que están ahí. testimonio de él. Pues, Queda el testimonio de él. Y un documento que para mí es de lo que más me gusta, es la escritura en la que el notario da fe que el ayuntamiento se hace cargo del edificio el día 24 de septiembre de 1870. 1860. 1870. Pedazo de trabajo grande, ¿eh? 150 años. ¿Qué historias curiosas te has encontrado así llamativas en el Hospital Noble? Pues bueno, las tarifas de precios que cobraban los médicos, lo que valían las radiografías, las analíticas, que para comparativos de curiosos sí las he fotografiado y las he incluido ahí. Pero vamos más allá. Otro edificio emblemático que Antonio también le ha dedicado mucho tiempo. Miren ustedes este. Miren ustedes esto, qué bonito. La subdelegación de gobierno. Y dice la gente, portada, algunos dirán, ¿dónde está eso? La portada sí te lo dice, porque vamos... Es inconfundible, es cierto. Esto era otro hospital. Otro hospital. El famoso 18 de julio, ¿no? Que eso sí nos suena mucho más. Sí, pero bueno, como digan muy fuerte lo de 18 de julio, nos dice que somos fascistas. Bueno, la historia es una ciencia, la ciencia no entiende de política. Ahora ya cada uno que interprete lo que quiera. Yo me quedo con este trabajo que lo he estado ojeando y me ha encantado. Y has recogido la historia de este edificio desde que no había edificio.
Exactamente. ¿Qué había antes de hacer este Pues aquello edificio? era un solar huerta con un ventorro. ¿Un ventorro era una venta, un sitio donde ponían Un comida? ventorro era un cañizo con un mostrador donde se vendía el aguardiente por la mañana para los pescadores y el vaso de vino para los agricultores. Anda, ¿y quién lo compra para construir? El edificio, pues El solar. el solar lo compran y el ventorro se convierte en un bar. Acá. Ahí tiene precisamente el ventorro. A ver, que lo vea. Aunque no sea el mismo, Esto era un ventorro. un ventorro Con un tejado de caña. de la época. Qué bonito. Eso es lo que había en lo que hoy es la subdelegación de gobierno. Exactamente. Y luego, ¿quién se encarga de construir ahí? Pues ya entra un primer propietario que monta una cafetería con el nombre de Hernán Cortés British, Ya impresionando. que ya empieza a hacer una cafetería que poco a poco va ampliando sus instalaciones. Ya estamos en una época en la que el Paseo de Sancha comienza Ya a tener gente de más clase. Sí, ya empieza, aunque no hay todavía carretera, porque hay un documento por ahí en que se pide permiso para robar medio metro a la carretera para hacer una acera. Ajá. En la puerta de lo que era el ventorrillo de... O sea, ya el Hernán Cortés, Hotel Hernán Cortés. Mire usted qué preciosidad. el comedor. El Y comedor. los jardines al lado. Cuando era Ventorrillo, digamos que era playa de pescadores, y ya con el Hernán Cortés ya empiezan las clases altas. Exactamente. Se nota que De hecho, el Hernán Cortés fue famoso ya por su calidad, por su servicio, por el público que iba allí. aquella avenida le llamaban también la de los hotelitos. Bueno, los hotelitos es una cosa que aquí todavía seguimos confundiendo, Ujú. que es muy típico de Cataluña. No está bien expresado eso. Que hotelito, por ejemplo, en Cataluña le llaman a una casa aislada grande. Ujú. O sea, como las villas, aquí le decimos villas, antiguamente se le decían hoteles. Ajá. Vale, ahí está la confusión que tenemos Ahí nosotros. tenemos muchos. Sí. Sigue, ¿hasta cuándo dura el Hotel Hernán Cortés? El Hernán Hotel. Cortés ya se pierde un poco en la fecha. Ujú. Se pierde un poco en la fecha porque llega un momento en que se ha construido ya el Caleta Palace Que está un poco más allá. en el mismo sitio. ¿En el mismo sitio está? En el mismo sitio. Ah, pues yo el ahorita. Caleta Palace y opera con el nombre unas veces, según para qué, es el Caleta Palace como sociedad y el Hotel Hernán Cortés. Ah, vale. Que ahí ya. Ahí ya parece que juegan un poco a doble empresa o a... Quizá el mismo edificio cambia los nombres. No, hay fotografías muy expresivas que además gusta de verlas, en que está los dos edificios. Están ambos edificios que se Antonio distinguen. se va directo porque Antonio, mejor que lo conoce, no lo vamos a conocer No, nosotros. Está claro. Qué bonitas ilustraciones, ¿eh? Qué calidad tiene. Y los documentos originales ahí. Pero fue un referente, aparecía en todas las publicidades, toda Es la que prensa. fue, sin lugar a dudas, fue Fue un referente. el primer edificio que se hizo en Málaga pensado exclusivamente para hotel. Y ese edificio, esa estructura, ¿es la que ha llegado hasta nosotros hoy? Bueno, si algún día tiene ocasión de pasar por la subdelegación del gobierno, verás que la salida de emergencia que tiene indicando en los pasillos la salida de emergencia es esta. Ujú. Ajá. Sí, sí. Es la misma. La misma. Ah, vale, vale. Pues me fijaré, me fijaré. Y las mismas habitaciones que vemos ahora son las mismas habitaciones de despacho que hay hoy en día. La estructura a día de hoy es la misma que se La construyó. misma, idéntica. Pues mira, por lo menos eso se ha Se ha respetado. respetado todo entero. Menos mal que se ha respetado. No ha pasado como con otros que se han perdido. No, no, aquí no.
es más, cuando estuvimos viendo el edificio ya en sus rincones más, digamos, más ocultos, en la parte alta de la cubierta que no se emplea hoy, el suelo original se conserva. Ah, qué interesante. La solería original se conserva. Pues mira. Por cierto, no he tenido la precaución, o no tuve la precaución en su momento, de haberla fotografiado. Por si algún día alguien le da por cambiarla. No creo. Hombre, no debería. Ya en los tiempos que estamos, con los conocimientos que hay que luchar por conservarlo. Bueno, para que te hagas una idea de quién era qué era el Hotel Hernán Cortés, cualquier visita importante que llegara a Málaga tenía que pasar por allí. Cualquier personaje ilustre pasaba por... Ajá. Esa es una carta del menú que se le puso a la familia. ¿La familia? ¿Qué familia, Antonio? Que no la encuentro. Era un investigador. Ajá. Un científico. Un científico. Vale. Y la carta de las comidas que se le puso. Y en la misma carta le hicieron un autorretrato. Sí, señor, que se ve perfectamente aquí. Exactamente. Y esta es la carta del menú y el autorretrato. Qué curioso, ¿eh? ¿Dónde se encuentra esto, Antonio? Estos son documentos muy difíciles de encontrar, ¿eh? Paciencia, investigar. Por eso es un gran investigador, porque llega donde no ha llegado nadie. Hombre, es que si saca lo mismo que todo el mundo, no tiene... La verdad es que sí. Si haces lo que hace todo el mundo, eres como todo el mundo. Todo el mundo no puede ser como Antonio González. No, yo no soy especial, lo que tengo quizás es más paciencia que otro. Me dice Antonio que no es especial y me está enseñando esto. A ver, ¿qué contesto yo ahora? Antonio, ¿y cuándo deja de ser hotel? Deja de ser hotel precisamente en los años 40, cuando ya se convierte en hospital. Ah, ¿pero por manos privadas o público? Público. Vale, el Estado se hizo cargo del edificio para convertirlo en hospital. En el hospital 18 de julio. Que es el que ya conocemos todos y hemos escuchado. Y ese ya se mantuvo como hospital, aunque ya deteriorado, muy abandonado, se mantuvo hasta la transición. Sí, no acordamos. Que ya hubo una permuta de fincas por parte de las administraciones y la subdelegación del gobierno se hizo cargo del 18 de julio. Era una época en la que se iban construyendo otros hospitales más modernos, más grandes, y este iba quedando un poquito abandonado, desplazado. Después pasó a ser centro de salud, entonces lo que era centro de salud pues medio se cuidaba, pero el resto del edificio entró en abandono total. ¿Cuántos edificios bonitos hay en esa zona, eh? ¿Cuántos edificios? ¿Y cuántos han perdido? ¿Y cuántos han perdido? Porque claro, mucha modernidad, pero ahora un edificio moderno afea el entorno. Claro, es que no desentona, pero no es que afee. Es típico nuestro. Sí, es muy nuestro. Muy típico nuestro. Eso lo hemos hecho desde que en Málaga existe. ¿Y por qué somos así, Antonio? ¿Por qué no valoramos un poquito más nuestro patrimonio? Es algo único que no hay en los sitios. Para mí, que la culpa la tiene el muelle. ¿El muelle, crees? Sí, porque los puertos hacen a las ciudades cosmopolitas. Y todas las modas y todas las tendencias, todas entran por los puertos. Y nosotros aquí hemos recibido todo lo que había que recibir. Pues sí, visto sí tiene razón. Esto sí tiene razón. Porque aquí han pasado todas las culturas, por aquí han pasado todo y todas han entrado por el puerto. O sea que... Hombre, por algo somos Málaga la muy hospitalaria. Pero esto es solo un ejemplo. ¿Qué otros libros tienes, Antonio? Cuéntame. Bueno, pues anterior de esto tengo, saliéndome de Málaga, pues tengo una biografía de Margarita Nelken. ¿Quién es Margarita Nelken? Margarita Nelken es una de las grandes desconocidas de la política española. Socialista, que fue expulsada porque no comulgaba con los engaños, se pasó al comunismo. Fue expulsada del Partido Comunista porque decía que se estaba engañando al pueblo
Y por si era poco, después de todo esto, la acusaron de que era masón para que Franco tampoco la quisiera reconocer. Vea, qué biografía. ¿De dónde es esa mujer? Esa mujer es de Madrid, hizo toda la... bueno, esta mujer fue de las primeras diputadas, junto con Campoamor. ¿Quién era la otra? Campoamor, ahora te diré el nombre de Bueno, la no tercera. importa. Lo cierto es que era una persona con un nivel cultural bastante alto, Bueno, que sus palabras había que tenerlas muy en cuenta. Periodista, había estudiado música, había estudiado arte, escribía en las mejores revistas de Europa. Ya ve, pues vaya persona. ¿Y cómo se permite un partido desprenderse de una persona de esa calidad? Bueno, sí, ella decía que engañaba, que no se podía engañar al pueblo. Se convirtió en una feminista extrema, pero no una feminista que había que decir, es que a la mujer hay que darle. No. La mujer tenía que tener su dignidad para hacerlo ella y ganarlo ella. No a vivir a costa de otros, sino ganárselo. Es la primera que dice muy bien. Que a igual trabajo, igual salario. Que las monjas no pueden tener a los huérfanos explotándolos en trabajos domésticos. Pues fue una pionera, ¿eh? Una pionera totalmente. Una ideología. Una mujer adelantada a su fecha en 80 años. ¿Cómo se llama ese libro? Que lo quiero buscar. Margarita Nelke. Margarita Nelke. ¿De qué editorial? Genal. Genal, vale, me la apunto. Más interesante, me gustaría conocer a esa mujer. Es un personaje, yo te digo, que estuvo mal vista por todos. Mal vista, pero fiel a sus convicciones y no dependo de nadie. Hasta la muerte. Admirable. Otro libro, Antonio. Pues tengo la biografía de Matías, el famoso legendario Matías, el callejero. Hombre, Matías, personaje malagueño muy conocido. Sí, que en ese relato, La andanza de Matías, su paso por el tercio, con la documentación del tercio en la mano. Está lleno de anécdotas, Matías. Eso para mí es un ilustre. O sea, que en Málaga no hay que ponerlo como un notable ni como un personaje, no, un noble. Un noble. Y cuéntanos alguna anécdota de Matías. Bueno, a mí una de las que más me han gustado de él, de todas las que han pasado por mis manos, pues bueno, a mí me han contado, digamos que como los chistes de Jaimito, ¿no? Todos los echaban a él. Pero una verificada es que estaba un día dando uno de sus pregones, perolatas en la calle, y salió el gracioso de turno. Majareta. Él no le hizo ni poquito caso, terminó su charla y se volvió. Paradoja de la vida. El majareta habla, todo el mundo lo escucha y cobra. Hay otros que vociferan y nadie lo escucha. ¿Dónde está el majareta? Bueno, ahí lo dejo ya. Sí. Qué bueno. Esa, para mí es una de las muchas que he oído. Te echa a pensar, sí. Y hay otra que esa no la he podido poner en el libro porque nadie ha querido decir. Yo me llamo Antonio González y yo lo he visto. En el Hospital Civil, donde él vivía, pues las partidas de cartas en las guardias de los médicos, los enfermeros, pues dicen que si se ponían en aquella fecha 40 duros en la mesa, cuando terminaba la partida, 30 duros o 35 duros estaban en el bolsillo Matías. Entonces se le daba fenómeno. O sea que el tío de Coco estaba muy bien. Bien. Hombre, siempre ganaba las partidas. Si analizamos su trayectoria, él está en Madrid viviendo, de su rollo, de sus charlas, en Madrid se junta con la flora innata de España, pues te puedo decir, por ejemplo, con el director de Tabacalera en Madrid, con Varela, con el ministro de Fomento, con Alberto Insúa, el director de ABC, son sus amigos en Madrid. ¿Y qué escuchará él en Madrid?
En el año 34, 35, ¿qué escuchará en Madrid? Que viene y se encierra en el hospital civil diciendo, mira, yo estoy loco. Mm. Y no salió del hospital civil hasta el año 39. Ah, sí, ¿eso hizo? No lo sabía. Ahí se tiró todo su... Y ya en el año 39, cuando ya él supo que Franco era el que mandaba, dice, Franco, amigo mío, estuvimos juntos en la Legión. Y ya salió a la calle. Se pasó toda la guerra por loco en el hospital civil y se quitó de encima. Toda la guerra. Pues fue más listo que nadie. Fue más listo que nadie. ¿Qué escuchó en Madrid ese hombre? Pero Matías, ¿de qué familia viene? ¿De una familia malagueña, humilde o una familia más humilde. Lo que pasa es que de niño en el colegio, antiguamente había una tradición que los colegios de pago de curas, a los niños que destacaban en los colegios públicos, se los llevaban ellos para estimular a los de pago. Uh-huh. Y Matías estudió en los Salesianos. Ajá. Ya destacaba. Claro. De hecho, estuvo trabajando en un despacho de abogados de importaciones y exportaciones, y él decía que ya que trabajaba, quería dinero. Se metió en la imprenta Sur y con 20 años era oficial de caja. No, y con 21 años era el responsable de caja del periódico El Sol en Antequera. Madre mía, qué personaje, un coco privilegiado, ¿eh? Sí. O sea, que de loco él no tenía nada. Bueno, eso también Ediciones General te lo ha publicado. Todo, yo he trabajado todo con General, exceptuando que lo hicieron la delegación del gobierno, lo demás. Es que para la historia de Málaga, como General, no hay otra. Siempre estoy con ellos. Nuestro amigo Jesús Otaola, te lo tenemos que agradecer siempre. Mira, y qué bonito, historia de la aeronáutica española en el protectorado. ¿Esto de qué va, Antonio? La historia de la aviación española, desde sus orígenes, pero centrada en todas sus acciones de guerra en África, en el protectorado. ¿Durante qué años, qué periodo comprende? Pues desde los inicios de la aviación hasta el año 56 que termina, bueno, el 56 no, el 26, que en realidad hemos terminado con la guerra de África, y dejo un último capítulo para el conflicto de Ini-Sáhara. Sí, de Ini-Sáhara, sí. Ah, o sea, pero vamos, que la base es la historia de los primeros aviones, que fuimos los pioneros en lanzar bombas desde un avión. La aviación española fue pionera en bombardear desde un aparato. Sí. Y ahora salen las películas como si fueran los... Y en tirar las primeras bombas químicas también fuimos los pioneros. Y en cosas buenas no somos pioneros. Algunas tendremos también. Algunas también Pero tenemos. Este particularmente llama la atención porque ¿dónde se investigan estas cosas, Antonio? El de la aeronáutica, en el protectorado. Pues, un poco en los archivos de Ceuta. Esto es un trabajo titánico. En el archivo de la base aérea de Málaga, pidiendo información a Madrid. Te has tenido que mover un y montón. Buscar los aviones de la época, y fotografías de todos los aviones de la época para no mezclarlos unos con otros. ¿Existen aviones de la época todavía? Sí, hay muchas reproducciones. Qué bueno, qué bueno. Yo es que y me maquetas perfectas también hay. Yo que estoy acostumbrado a moverme por los archivos, pues veo este libro y digo, ¿de dónde saca este hombre esta información? ¿Dónde está esta información? Bueno, y otro libro buenísimo, ¿eh? La 9, Sangre Española en la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto de qué va, Antonio? Pues eso sencillamente, en la Segunda Guerra Mundial los españoles también estuvimos allí. Pues estaban todos los republicanos que habían salido de España, que de alguna forma se incorporaron a la resistencia francesa. Y la 9 eran los prisioneros que Francia envió a Argelia. Entonces, en Argelia se creó un batallón de legionarios que se llamó la 9 Compañía. ¿Y eran españoles todos? Todos. Había algunos franceses, un argelino, me parece. Los mandos superiores eran franceses, pero el mando que estaba con la tropa de tenientes y capitanes
españoles. Y entonces esta gente fueron preparados en el Sáhara para llevarlo a la guerra. A la Segunda Guerra Mundial. Y la única cosa que hicieron buena, aparte de entrar por Normandía como todo, después... Los españoles entraron también por Normandía. Pero después del desembarco. De eso no se habla. Entonces ellos fueron directamente con una misión. ¿Cuál? París. París. Y Vale, las vale. primeras tropas aliadas que entraron en París fue la 9, con sus tanques con los nombres españoles: Quijote, Guadalajara, Ebro. Luego te hablaré de un hombre que yo conocí, que me contó, yo pasé por debajo del Arco del Triunfo montado en un tanque. Pues ese hombre Te hablaré de ese hombre. estuvo en la 9. Bueno, ya no vivirá, ¿no? No, ya no vive el hombre. No, ya no porque, vive el hombre. Recogí la información y me arrepiento de no haber recogido más. Pues si pasó por el Arco del Triunfo en un tanque, Era de la 9. la 9. Qué maravilla, qué maravilla. Y el famoso edificio que lo hemos visto en películas, el Nido del Águila de Isles, esto que tenía en la Baviera Alta, Sí. cuando los americanos llegaron, que se pusieron su medalla, se encontraron al resto de la 9, se la encontraron bebiéndose el champán de Isles. Venga ya. Ahora nos sacan los americanos que ocuparon el Nido del Águila Sí. y estaban los españoles allí bebiendo vino cuando llegaron. Cuando llegaron ellos. Señores, esto no sale en las películas, a ver si nos ponemos las pilas. Me está dejando alucinado. Este Ni hay- quiero leerlo también. ¿Qué? Este quiero leerlo también. Por eso, Voy a ir allí a ver a mi amigo a Jesús. a Jesús y le voy a decir que me lo busque. No, si lo tiene, Jesús lo tiene a la vista. Allí hay uno, como digo yo, que cualquier día me compró una máquina de capa librero. Bueno, ¿y tienes proyectos en mente ahora, Antonio? ¿Qué quieres trabajar ahora? Pues tengo uno a espera de resultados, Mm. que no lo espero para ahora, lo espero para el año que viene. ¿Se puede hablar de él o todavía quieres mantenerlo? Prefiero dejarlo Vale. un poco de tiempo. Es un libro que la presentación se ha hecho Similar a este. idéntica a esta. Ajá. O sea, con idea de que sea, pues no tomo 1 y 2 porque habrá más autores. O sea, pero que vaya, digamos, una colección de libros especiales de historia. Ajá. ¿Cuánto? Este está ya presentado. Me dijeron que para mediados de octubre sabrían algo, pero que no me hiciera ilusiones que en el mismo año, el mismo autor, que 2 libros. Bueno, pero tampoco, para el año que viene no pasa nada. Ahí lo estamos esperando. Mira, tengo 3 sin presentar. 3, Sin presentar. estos 3 siempre somos. Entonces tenemos la primicia. Hombre, Hombre, ya pues se han visto en la prensa, se han visto en algún lado. Pero te lo tenemos que agradecer que nos conceda esta primicia. Bueno, y también hablas de andaluces y malagueños en Mauthausen, ¿no? Sí. Eso, José Bravo digamos que Alarcón. son los antecedentes de la 9. Yo llego a la 9 investigando no investigando el de la 9, porque el libro perdón, que me lío con la 9 y con el de Mauthausen, el libro no es mío. Ujú. El libro es de José Bravo Alarcón, Ajá. que tuvo dejó su memoria, Autobiografía, efectivamente. dejó su Ahora, memoria escrita. Él, personalmente, me costó un trabajo enorme descifrarlo, porque es una lectura parecida a la del siglo XVII. ¿Era Por su malagueño? cultura, sí, malagueño, del barrio de la Trinidad. Madre Por su mía. cultura, el pobre pues hizo lo que pudo y dejó testimoniada totalmente su andanza en la guerra civil Ujú. y en Mauthausen. Y también te has ocupado de investigar sobre la represión a la República durante la Guerra Civil Española, en Málaga. De la represión a la represión. De la represión a la represión, exactamente. Ese es el libro negro. ¿Por qué el libro negro? ¿No se puede leer? Pues no le gusta a nadie. Si hablamos de un bando, dicen que soy un exagerado, y si hablo con el otro, que soy un exagerado. Si te ciñes a la ciencia y a lo que se puede No demostrar. me lo dicen así de exagerado, me dicen algo, ¿se acuerdan
de mi madre, pero bueno, ahí he conseguido, y además todo el que lo ha leído ha coincidido, que de verdad es una historia totalmente real. Los datos que doy son todos contrastables y trato por el mismo rasero a un represor y a otro. No me meto en la posguerra, sino me limito al periodo de los 30 a los 40 y no paso de ahí para no levantar suspicacia, pero sí relato el día a día de la guerra en Málaga. Antonio, ¿qué echas tú de menos que en nuestra historia, que nos ocupemos de nuestra historia? ¿Dónde deberíamos poner el punto de mira para proteger un poquito más nuestra historia? ¿Qué se nos olvida? Porque es que cuando menos nos lo esperamos, te lo digo porque tengo en mente, pues un edificio histórico se nos cae, o algún capítulo nuestro. Si hablamos de edificios, yo soy partidario de conservar todo ese edificio que arquitectónicamente valga la pena, sin lugar a dudas. Pero hay edificios, por ejemplo, como este que ha tenido tanta polémica, el de la Nacional, o la Mundial, que para mí ese edificio no tiene ningún valor arquitectónico. Hoy, por ejemplo, publica la prensa un edificio que hay en la calle Madre de Dios, que es un edificio estupendo, y yo no tenía ni idea que por dentro todavía hay murales y frescos en los techos del siglo XVII. ¿Del siglo XVII? Y no están ni considerados patrimonio. Claro, así llega y se Si rompen. ahora llega un constructor y aquella parcela le interesa, el edificio se cae y nadie se entera. Claro, lo primero que hacen es cerrarlo hermético para que nadie vea lo que pasa dentro. Claro. Y es un edificio que está perfectamente conservado. Pues gracias a ti, esto ya se va a conservar. Porque el que no sepa es porque no quiere saber. Pero hay otros que... Bueno, y después el tema de lo que es nuestra historia documental, lo que hace falta es que los archivos dispongan de personal. No hay suficiente personal en los archivos históricos. En el que yo más frecuento, que sin lugar a duda el municipal, hay falta completa de personal. Falta personal. O sea, hay personal que te atiende, además amablemente, pero sin embargo, para el trabajo que están los archiveros allí, no hay archiveros que puedan coger, clasificar los archivos, llevarlos cada uno a su orden, a su sitio, el revisar esas cajas de documentos y poder sacar esas joyas que a la vista tienes algunas. Hay todavía joyas por descubrir que ni ellos saben que están allí. Sí. Sí, tú estás convencido de ello. Bueno, convencido de ello no, es que día sí día no estoy llamando a uno de los archiveros y decirle, oye, ¿tú sabes que tengo esto aquí? ¿Te interesa? ¿El qué? ¿Lo qué? Y ni lo mira sabía. lo que tiene. Y digo, joder, cuando termine dame la caja. Claro. Ellos mismos quieren hacer su trabajo, pero si no hay medios. Claro. Otra función más del investigador, ayuda también al archivo y al Sí, archivero. yo sin lugar a duda, ayudo a todo el que me lo pida. Es que o sea, no solamente al archivo, sino a cualquier persona que quiera investigar algo, que está investigando algo. Si yo tengo documentación o conocimiento de ello, sin lugar a duda, no me oculto nada. Bueno, te vamos a agradecer que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado la preferencia en la presentación. Nos has dicho que esto lo podemos encontrar en el Prometeo, por Ediciones Genal. Ahí, bueno, teóricamente está en todas las librerías, teóricamente, y no sé cómo llevará el distribuidor el trabajo. Pero como lo edita Genal, en Prometeo está En seguro. Prometeo seguro. Está seguro. Además de tus otros libros. Sí. Antonio, vamos a estar muy pendientes de ti, de tus publicaciones, porque me parece apasionante, es un trabajo inmenso. Yo llevo años trabajando en la investigación y me siento muy pequeño a tu lado, ¿eh? No, hombre, no. Me siento muy pequeño, me deja maravillado. Lo mínimo que podemos hacer para agradecerte que hayas venido es darte un reconocimiento en nombre de Fion Televisión por tu labor en la difusión de la cultura, el arte y la historia. Así Muchas que gracias.
en nombre de todos nosotros te agradecemos que hayas querido venir a regalarnos esta Yo lo que sí os digo, presentación. o sí te digo, pues una vez te hablo de tú y otra de usted. Da igual. Lo que te digo es que si algún día quiere presentar alguna nueva novedad, aunque no esté editada, de lo que yo llamo joyas de nuestro archivo, no duden en llamarme. Cuento contigo, me lo apunto, Antonio. No sabes lo que ha hecho. Porque Señores, ahora tengo pendiente que saldrá entre diciembre y enero en un libro técnico de una institución en Málaga que va a publicar otro proyecto inédito del Guadalmedina. otro proyecto nuevo, Inédito. que no se conoce. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno. Ya eso llama poner la miel en los labios, ¿eh? Enseñarme el caramelo y quitármelo, Antonio. Bueno, pero vamos que... Espérate, que quiero que me lo explique, Antonio. Eso me lo tienes que explicar. Señores, le espero al siguiente programa, que yo me quedo, que Antonio me tiene que explicar esto, que me ha gustado mucho, ¿eh?